al Señor juntos y a la distancia, hermanos. Porque a través de estas sencillas preguntas, el único propósito que tenemos es de interactuar con ustedes y hacerles ver que pues queremos estar presentes, queremos estar juntos. Es también animarles a reaccionar, ¿verdad? A estar al pendiente de la transmisión, porque pues de alguna manera de repente tenemos distractores que no nos permiten mantener una continuidad durante la predicación. Pero de esta manera, hermanos, podemos también estar al pendiente y podemos recordar el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Yo estoy seguro que la gran mayoría tenía las respuestas y sin embargo de repente los nervios, como nos pasa a muchos, no nos permiten recordar con precisión qué es lo que queremos decir. Voy a pedirles, por favor, vamos a estudiar, vamos a la parte que sigue ahora, que es estudiar la palabra del Señor. Quiero compartirles, hermanos, un mensaje que le puse como título: lo que Dios espera de su iglesia, con base en el libro de Josué. Así que el día de hoy vamos a estar tomando pequeñas porciones del capítulo 23 y capítulo 24 del libro de Josué, un libro histórico muy importante en su contenido, muy trascendente, que realmente tiene enseñanzas que están vigentes, hermanos, el día de hoy, y que sin duda podemos nosotros considerar. Más tarde vamos a orar también, hermano Oliva, por la petición que nos estás poniendo. Dice la palabra de Dios, Josué, espero que ya todo el mundo esté allí. Hermanos, quiero que nos ubiquemos en el contexto. Vamos a ubicarnos, hermanos, en el contexto. Si ustedes y yo leemos o recordamos la palabra de Dios, encontramos, hermanos, que cuando llegamos al capítulo 23 y al capítulo 24 del libro de Josué, el pueblo de Israel ya había logrado conquistar gran parte de la tierra prometida. Ya se había hecho también, de acuerdo a como el Señor lo había mandado, la distribución de las tierras, la tierra de Palestina ya se había repartido por suerte, de acuerdo a lo mandado por el Señor, y cada tribu tenía ya también la parte que le correspondía. Había todavía mucho por hacer, sin embargo, y esto, hermanos, generaba, vamos a llamarle así, un problema. ¿Cuál problema? Que Josué ya era anciano, Josué ya era un hombre viejo. Él no iba a poder llevar a cabo todo lo que la tarea implicaba, y él toma una decisión. Él toma la decisión de convocar al pueblo en general, de convocar a los jueces, de convocar a los oficiales, de convocar a todas las personas con el propósito de hacerles saber no solamente qué es lo que venía, sino quería asegurarse que cuando él ya no estuviera, el pueblo estuviera consciente de lo que Jehová el Señor esperaba de ellos. Hermanos, por eso es que yo como pastor en esta ocasión quiero que la iglesia esté consciente de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y es que, hermanos, vamos a ver el día de hoy que Dios espera 4 cosas. Punto número 1, lo que la iglesia, lo que el Señor, hermanos, espera de su iglesia es que se esfuerce en guardar su palabra. Vamos, por favor, al versículo 6. Inciso A implica que únicamente vamos a estudiar la primera parte. Dice así la palabra de Dios: esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Voy a repetir: esfuércense pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Hermanos, quiero que pensemos en una cosa. Quiero que pensemos, hermanos, en una cosa. Quiero que pensemos, hermanos, que en las últimas semanas he estado predicando una serie de sermones que tienen como propósito
animar a la iglesia, que tienen como propósito recordarnos la esperanza, la confianza, la certidumbre que podemos tener en Dios. Podemos confiar en que el Señor, hermanos, está realmente con nosotros. Podemos confiar en su poder, en su gracia, en su misericordia. No debemos de sentirnos solos. Pero, hermanos, tenemos que recordar también que no todo se trata de nosotros. No todo se trata de Dios hacia nosotros. Es decir, no podemos ir delante de Dios y únicamente decirle: Señor, quiero que me des, dame. No, la relación con Dios, hermanos, es una relación recíproca. Es una relación en la que Dios también espera, hermanos, de nuestra parte un compromiso. De tal manera que, así como Josué le recordó al pueblo de Israel lo que Jehová esperaba de ellos, el Señor quiere que nosotros recordemos como iglesia que Él espera que nosotros nos esforcemos en guardar su palabra. Hermanos, vamos a hacer un poquito de memoria. Israel sale de la tierra prometida, los lleva al monte Sinaí, lo cual nosotros ya sabemos, y se están allí aproximadamente un periodo de 18 meses. Durante ese tiempo ellos están recibiendo leyes, están recibiendo mandamientos, un total de 613 que tenían como propósito, hermanos, regular la vida política, la vida social y la vida religiosa del pueblo de Israel. Es decir, Dios quería ser parte de todos los aspectos de su vida, así como quiere ser parte de todos los aspectos de nuestra vida. Dios no quiere, hermanos, a través de la Biblia únicamente regular nuestra espiritualidad. No, Él quiere regular también nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones, hermanos, de noviazgo, de matrimonio, etcétera. Pero Él quiere regular esto no con el propósito de ser un Dios controlador, sino con el propósito, hermanos, de enseñarnos y con el propósito de protegernos. Josué era un testigo fiel hasta este momento de que valía la pena, hermanos, esforzarse en guardar la palabra de Dios. Dice la Escritura aquí mismo en el libro de Josué, lo voy a leer, está en el capítulo 1, que cuando Dios llamó a Josué le dijo lo siguiente: solamente esfuérzate. Quiero que observemos, hermanos, que cuando Josué llama al pueblo para recordarle lo que Dios espera de ellos, él utiliza las mismas palabras que Jehová el Señor usó con él. Le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermanos, la palabra de Dios dice: esfuérzate. La gran mayoría de nosotros, hermanos, nos esforzamos en el día a día. A lo mejor nos esforzamos para poder salir a trabajar y muchas veces vamos cuesta arriba, como si tuviéramos una gran carga, una gran roca que está siendo empujada, hermanos, hacia arriba. A lo mejor hacemos un esfuerzo muy grande, nos desgastamos para estudiar. Por ejemplo, algo que está ocurriendo ahorita con los jóvenes, incluso con los niños que están estudiando en línea, es que para salvar el ciclo escolar les están dejando muchísima tarea, mucha tarea, hermanos. Y yo estoy seguro que se están esforzando de tal manera que sienten como si estuvieran empujando una gran roca hacia arriba, pero saben que vale la pena hacerlo porque nadie quiere perder un ciclo escolar. Hay hermanos, por ejemplo, platicando yo con alguno en la semana, me decía: bueno, estoy haciendo trabajo en casa, pero ahora resulta que el horario que estoy trabajando es más amplio, porque quieren que yo esté disponible en un horario más grande. Cuando voy a la oficina tengo un horario de entrada, uno de salida, pero ahora me pueden buscar en cualquier momento. Esto está implicando también, hermanos, un esfuerzo. Cuando Dios llamó a Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Y Él le dice a su pueblo: ahora, Josué, esfuérzate mucho en guardar de hacer lo que Dios quiere en su palabra. Entonces, hermanos, Josué les está diciendo al pueblo que hagan algo que él durante muchos años ya había hecho. La iglesia, hermanos, tiene que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que esforzarnos mucho, tenemos que ser valientes, tenemos que poner todo lo que está a nuestro alcance, hermanos, para seguir adelante en el camino de Dios.
Hay ocasiones en las que podemos pensar varias cosas que vamos a ir mencionando un poquito más adelante. Voy a llevarles, por favor, si tienen una Biblia a la mano, busquen Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. El esfuerzo, ¿qué implica esfuerzo? ¿O qué implica esforzarse? Implica poner las fuerzas, implica hacerlo con ahínco, con ánimo, implica que a pesar de que nos sintamos débiles, saquemos las fuerzas que hay dentro de nosotros, hermanos, con el propósito de poder hacer las cosas, porque además dice que tenemos que hacer mucho. Hermanos, la vida cristiana no es fácil. No es fácil la vida cristiana, requiere esfuerzo. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia, a la iglesia de Filipos, en el capítulo 2, versículo 13 de la epístola, les dice lo siguiente: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, escuchen esto, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice Pablo, cuando yo estaba con ustedes, ustedes se esforzaban, pero ya no estoy. Ya no los puedo supervisar, ya no puedo ver si ustedes están haciendo la voluntad de Dios, pero confío en que lo hagan ahora que estoy ausente. Necesitan ocuparse en su salvación. No porque la salvación la vamos a perder, la salvación no se pierde, pero podemos perder nuestra comunión con Dios, podemos perder el gozo, podemos perder la influencia cristiana, podemos, hermanos, muy fácilmente olvidarnos de Dios. Y entonces Pablo dice, oye, ocúpate en tu salvación y hazlo con temor y temblor. Vamos a tratar de enlazar las ideas. Jehová le dice, esfuérzate y sé valiente. Josué le dice al pueblo, esfuérzate mucho. El apóstol Pablo dice, hazlo con temor y temblor. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos, hermanos, de que Dios está allí con nosotros, nos está viendo. Aunque no estemos aquí en el templo, aunque no estemos viniendo al templo, aunque no nos estemos viendo como hermanos, aunque no haya nadie que nos pida cuenta de nuestra vida, y no es que en otro momento alguien lo haga, Dios está allí. Y temor y temblor implica que Dios, aún en este momento, hermanos, de encierro, de pandemia, espera que vivamos la vida cristiana y que nos esforcemos lo necesario. Temor y temblor implica porque yo sé que Dios también puede reprenderme. Claro, yo quiero bendiciones, quiero misericordia, que me cuide, que me sane, que multiplique el dinero, que me dé la capacidad de administrar. Pero oye, hermano, y si yo no hago eso, yo quiero todo de Dios. Pero Dios quiere que tú y yo sepamos que Él quiere también de nosotros, y es un compromiso, mucho compromiso, porque si no, temor y temblor le hacía recordar a Pablo y nos debe de hacer recordar a nosotros que Dios, aún en medio de esto, puede también disciplinarnos, puede llamar nuestra atención. Yo quiero pensar que algún padre de familia que en este momento está conviviendo en casa con sus hijos y que no están saliendo a la escuela, también tiene que estar disciplinando a sus hijos, porque el encierro no les hace que obvien o que pasen por alto, hermanos, este compromiso. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Lo que Dios espera de su iglesia, punto número 1, es que se esfuerce en guardar, en obedecer su palabra. Que así como ustedes y yo nos esforzamos en el día a día, en la vida cotidiana, lo hagamos también en lo espiritual. Segunda de Pedro 1, 5 al 8. Ustedes también, dice Pedro, poniendo toda diligencia. Y diligencia significa velocidad, significa rapidez, significa interés. Por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos. Hermanos, ¿cuántos de verdad que quisiera estar seguro en que me equivoco en esto, pero no creo equivocarme? Estoy seguro que en este momento, hermanos, hay muchos de ustedes, habemos muchos de nosotros que estamos ociosos en lo espiritual. Que como no estamos viniendo al templo, pues tampoco estamos. Hay hermanos que lamentablemente el único día que abren su Biblia es cuando vienen al templo. Hay hermanos que la única ocasión en la que abren su Biblia es cuando la encienden con su teléfono o con su reproductor. En la semana no lo hacen.
están ociosos, estamos ociosos en la semana, pero ahora ni siquiera venimos al templo. Y probablemente, hermanos, y casi con seguridad, y yo sé que es fuerte esto que estoy diciendo, y honestamente no me disculpo por decirlo, porque Pablo dice, no estén ociosos. Hermano, estás orando, estás leyendo la Biblia, estás preocupado por tu fe, le estás compartiendo a los demás, estás compartiendo las predicaciones, estás formando a lo mejor videos en grupo en la semana para que tus amigos escuchen la palabra, la predicación, los estás invitando a las reuniones de jóvenes virtuales, estás haciendo lo que tú y yo tenemos que hacer, porque dice Pedro, si ustedes no se preocupan por añadir a su fe, es decir, por hacerla crecer, tarde o temprano no va a tener un sentido, va a ir bajando. Yo quiero que pensemos en esto. Tú piensa, hermano, que tú el día de hoy recibes una cantidad de dinero, vamos a llamarle $1,000,000, ¿no? Y ese $1,000,000, fíjate lo que te estoy diciendo, hoy en día $1,000,000 te alcanza para comprarte una casa digamos, no muy grande, pero adecuada para una familia, quizás comprarte 2 o 3 coches o amueblar tu casa, no lo sé. $1,000,000 es una buena cantidad, pero ¿qué pasa si ese $1,000,000, en lugar de invertirlo, lo guardas en una bolsa y lo pones en un rincón de tu casa, donde estés seguro? Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y tú dices, no tengo problema porque yo tengo $1,000,000 ahí guardado en mi casa y yo me puedo sentir seguro. Hace 5 años tú te podías comprar una casa con $1,000,000, y estoy hablando de un tamaño regular, porque en la Ciudad de México un departamento de 40, 50 metros cuadrados vale $1,700,000 o $1,500,000, pero vamos a pensar en las orillas de la ciudad, donde tú puedes encontrar toda una casa de $800,000. En 5 años... Es más, en la semana estaba yo leyendo el periódico y dicen que a causa de la pandemia los bienes inmuebles van a subir de valor. Entonces, en 5 años, quien se podía comprar una casa con $1,000,000 no se va a poder comprar ni la mitad de ella. Si hoy te puedes comprar 3 coches, en 5 años te vas a poder comprar uno. Es decir, ese dinero guardado pierde, y esto lo sabe muy bien un economista, su valor adquisitivo. Tienes el mismo millón, pero el valor adquisitivo se pierde. Si tú no lo llevas por lo menos al banco, aunque gane un poquito de intereses, en 5 años solamente vas a tener $1,000,000, pero no la capacidad de comprar lo mismo que $1,000,000. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Cuando nosotros venimos a Cristo y aceptamos al Señor como Salvador personal, Él nos llena con su Espíritu Santo y nos capacita para vivir la vida cristiana y para hacer muchas cosas como ese tesoro. Pero si no lo hacemos crecer, si no le añadimos, como dice Pedro en la epístola que estamos leyendo, entonces no va a tener el mismo poder, porque va a ir disminuyendo. Y no es que el poder del Espíritu disminuya, está allí, no, sino que lo vamos contristando, como dice Efesios 4:30. Pero en contraparte, si nos ocupamos, dice, no te van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, gracias a Dios por aquellos hermanos que no están ociosos, que están dando fruto. ¿Qué implica esforzarnos, hermanos, en guardar la palabra, en usar toda nuestra capacidad intelectual, toda nuestra capacidad física, toda nuestra capacidad espiritual? Hermano, ¿en qué estás usando todo tu vigor? ¿En qué estamos usando, hermanos, todo nuestro vigor hoy? Una de las cosas en la que deberíamos de estarlo ocupando es en el día a día, así como lo hacemos con las actividades cotidianas, también, hermanos, con la palabra de Dios, con todo lo que implica. Hermanos, quiero hacer este planteamiento. En la mañana, como cada domingo, estaba yo aquí en una banca, estaba orando a Dios, diciéndole, Señor, pues dame sabiduría para poder pasar al rato al frente a predicar tu palabra y que este mensaje sea de bendición. Y venía una idea a mi mente que les quiero compartir, hermanos. Pensé en ese momento, ¿qué pasaría si a causa de la pandemia, hermanos, todos nos muriéramos hoy? ¿Qué pasaría si a causa de la pandemia, porque dicen los especialistas que todos nos vamos a contagiar, todos?
Y el efecto en algunos será mayor, en otros menor, en unos asintomáticos, en otros muy difíciles, pero todos los especialistas en el mundo dicen que todos nos vamos a contagiar, todos. Quiero que pienses, hermano, que hoy nos contagiamos todos y hoy nos morimos todos. Con mucho respeto, hermanos, porque están aquí como parte del equipo que gracias a Dios nos está apoyando para transmitir. Pienso en el primo del hermano que falleció hace unos días. Hace un año estuvo en el cumpleaños de su hija celebrando. ¿Creen ustedes que este caballero pensó, tenía contemplado enfermarse y morir en menos de una semana? ¿No? Esos médicos y esas enfermeras y esa gente que entró al hospital y que en unas horas les dicen, ¿sabes qué? Tu familiar está muerto. ¿Creen ustedes que esa gente estaba pensando en morirse? Tal vez tú dices, hermano, yo no estoy pensando en morirme mañana, pero ¿quién te garantiza que no te vas a contagiar? No sé si sabían que un artista llamado Yoshio murió en la semana. Él se resguardó. Él guardó la cuarentena. Y no saben de qué manera el virus entró a su casa, enfermó y murió en la semana, hermanos. ¿A quién le puede echar él la culpa? ¿Al de las pizzas? ¿Al del mercado? ¿A que alguien no se cubrió? No. Hermanos, se murió. Hermano, hermana que estás viendo esta transmisión, hermanos que están en casa y los hermanos que estamos aquí, les quiero plantear la misma pregunta. Si nos contagiamos hoy y nos morimos hoy, ¿de qué sirvió el esfuerzo? Por el trabajo, por el dinero, por la casa, por el coche, por el negocio. ¿Con qué vamos a llegar delante de Dios? Con las manos vacías. La muerte está sorprendiendo a muchos, hermanos. Son tiempos de muerte. Duele reconocerlo, es tiempo de muerte. La iglesia tiene que entender ya que no se trata nada más de pedir y pedir y pedir. También tenemos que dar. Y lo que Dios espera de nosotros es que nos esforcemos ya de verdad en guardar su palabra. Hermanos, ya no seamos niños espirituales. 2. Josué le dice al pueblo que Jehová no solamente esperaba que se esforzaran en guardar su palabra, sino que se esperaba que siguiera al Señor siempre. Me llamó la atención, y aunque yo no soy muy dado a usar imágenes con la cruz, hermanos, tampoco creo que violen la palabra, pero me gustó esta imagen. Espero que los hermanos que están en sus casas alcancen a distinguir muy bien, porque es una persona, ¿verdad?, que está viendo una sombra al frente, y en lugar de que sea su sombra, es la imagen de Jesús allí en la cruz. Y por eso tomé también esta imagen que coloqué en la parte superior izquierda. Dice, he decidido seguir a Cristo. Hay un canto por allí, hermanos, que dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Qué has decidido tú, hermano? Vamos a ver en la palabra de Dios, en el libro de Josué, capítulo 23, versículo 6, en la segunda parte, hasta el versículo 11, lo siguiente. Dice la palabra de Dios. Voy a leer todo el versículo 6 porque a lo mejor a algunos hermanos nos cuesta hacer las divisiones. Dice, esfuérzate pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. La siguiente parte es la que me interesa, hasta el versículo 11. Sin apartarte de ello ni a diestra ni a siniestra, es decir, ni a la derecha ni a la izquierda. Allí hay una conjunción que nos va a llevar a indicarnos el por qué nos está diciendo esto. Un propósito. Para que no te mezcles con esas naciones que han quedado con ustedes, ni hagas mención, ni jures en el nombre de sus dioses, ni los sirvan, ni se inclinen a ellos, mas a Jehová su Dios seguirán, como han dicho, como han hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de ustedes grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de su rostro. Un varón de ustedes perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por ustedes, como él les dijo. Guarden pues con diligencia. No dice que tengan despensa, no dice que tengan trabajo, no dice que vayan bien en las calificaciones de la escuela, no dice que cuiden el negocio económico, no, dice sus almas, para que amen a Jehová
su Dios. Yo mencioné hace rato en la primera parte, hermanos, y me expliqué con claridad y ustedes pusieron atención, que cuando Dios les dio mandamientos al pueblo con el propósito de regular su vida política, social y religiosa, Él les dio esos mandamientos, hermanos, por dos razones: enseñar y proteger. ¿Enseñar qué? Enseñar la forma de vida que ellos deberían de vivir. Nosotros, hermanos, a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, sabemos cuál es la vida, cuál es la manera en la que Dios espera que nosotros vivamos ahora mismo. Pero también con el propósito de proteger. ¿De proteger de qué? ¿De qué nos quiere proteger Dios? La Biblia dice que quiere protegernos de contaminarnos con otros, de desviarnos, de irnos a otros lugares, de adorar a otros dioses, de relacionarnos con personas que nos pueden hacer o que nos pueden llevar a olvidarnos de que nuestra adoración únicamente le pertenece a Dios. La única manera, hermanos, la única manera segura de resguardarnos, de protegernos del Señor, es que miremos siempre a Cristo. Este hombre, ¿verdad?, ve la sombra y ve a Jesús. Hermano, ¿qué ves tú delante de ti y delante de mí? ¿Vemos a Jesús? De hecho, la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Hebreos, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y antecede a esta parte, en el libro de Hebreos dice: despójate de todo el pecado, corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso el Salmo 119 dice: ¿con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará la persona, el hombre, la mujer, su camino? Con guardar tu palabra. Hermano, ¿no te has esforzado? Hemos sido negligentes, he sido negligente. Entonces toma la decisión que tomó el salmista Esdras, autor del Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tenemos que seguir, hermanos, al Señor siempre. Cuando una persona, cuando un cristiano toma la decisión de poner todo su empeño en guardar la palabra, en obedecerla, cuando con toda diligencia sigue a Cristo, muy difícilmente va a hallar una excusa para dejar de seguirlo. No, pues es que ¿cuántos años hemos confiado en Dios? ¿Cuántos años hemos orado a Dios? ¿Cuánto tiempo hemos leído su palabra? Y ahora que se enfermó mi hermano, mi hermana, no me escuchó, se murió, quedó con consecuencias. Lamentablemente dicen que existen altas probabilidades que cuando una persona se recupera del COVID pudiera llegar a tener también alguna consecuencia en su cuerpo. No se sabe porque es una enfermedad que se está conociendo. Hermanos, todos aquí sabemos que de alguna manera el cuerpo que tenemos se va desgastando de una o de otra manera. En algunos ocurrirá más, en otros ocurrirá menos. Pero si nosotros, hermanos, tomamos la decisión de seguir al Señor siempre como la sombra que va delante de nosotros, difícilmente hallaremos excusas para no seguir adelante. Vamos a procurar ser fieles e incluso vamos a motivar a otros, hermanos, a hacer lo mismo. Hermanos, vamos a motivar a otros a hacer lo mismo. No nos centremos nada más en nosotros. Decía yo hace rato, ya no seamos niños espirituales. Hoy más que nunca, hermanos, debe de retumbar sobre nosotros el consejo del autor de Hebreos. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel Dios es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hago este llamado especialmente a los hermanos de la iglesia de Arenal, porque hay hermanos de otras congregaciones que están conectados. Allí en el grupo cerrado de la iglesia colocamos el teléfono de Laura, el teléfono de Vivi, el teléfono de Salomón. Podemos contactar a Lili, a quien en la semana contacté también. Mándale un mensaje a Karina, a los hermanos, a Esteban, a Esther, que están preocupados por su hermana Lilia, ¿verdad? Esposa de pastor, una hermana en Cristo, ¿verdad? Una mujer que le gusta mucho servir al Señor y que tiene varios puntos de debilidad. A lo mejor, o preguntemos de verdad
el número de ella para compartirle y mándale un mensaje, hermano, anímate, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estamos orando por ti, échale ganas, el Señor está contigo, no estás solo, estamos en el campo de batalla contigo, hermano, ten fe, aliéntate. Espero que no pase, pero si supiéramos que alguno de ellos está muriendo, aún dile, hermano, ten fe porque vas a la gloria de Dios, te espera la paz de Jesús, te espera un lugar de gozo, de alegría, de esperanza. Allá ya no vas a sufrir, ya no tengas miedo. A veces decimos, es que no sé qué decirle a alguien que está muriendo. Si tiene a Cristo, dile, hermano, no me lo tomes a mal, pero doy la gloria a Dios porque vas a un lugar de gozo. Te espera lo mejor en la gloria de Dios. Y hasta el último aliento tenemos que estar allí. Los que decidimos seguir a Cristo lo hacemos hasta el final. Y motivamos a otros a que lo hagan, hermanos, hasta el final. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿A quién has estimulado en la fe últimamente, hermano? ¿O eres de los que dicen, no, pues si ni yo mismo tengo ganas, ¿cómo voy a estimular a otro? Pues hermano, saca ganas de donde sea, o más bien corrijo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo fortalece nuestro ser interior, solo que quizás nosotros no le permitimos. ¿Qué te estorba, hermano, para no seguir a Cristo? ¿Para no seguir siguiendo a Cristo? ¿O para volver a Cristo? Escucha, montes, dice el profeta Miqueas. Escucha, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel, con su iglesia. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque Dios le dice a su pueblo, oye, ¿por qué me dejas? ¿Por qué me traicionas? ¿Por qué te vas con otros dioses? ¿Por qué dejas de adorarme? ¿Por qué dejas la palabra? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Hermanos, ¿alguien podría levantar la mano allí en su casa, en la distancia o aquí y decir que Dios ha hecho algo en contra suya? ¿Dios es culpable de algo? ¿No? O si de acaso Dios es culpable de algo, es de salvarnos, es de amarnos, es de protegernos, es de estar con nosotros, es de tenernos paciencia, es de ser misericordiosos. Y por eso dice la palabra, por la misericordia de Jehová, voy a otro pasaje, leí Miqueas 6, 2 y 3 para los hermanos que toman nota. Dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dos razones naturales por las cuales el cristiano debiéramos de alabar al Señor es su santidad y su fidelidad. Pero yo no quiero seguir adelante porque es muy difícil. Hermano, la escuela no es difícil, el trabajo no es difícil, la vida no es difícil, guiar una familia no es difícil, educar hijos no es difícil. ¿Acaso renunciaste ya a todo eso? ¿O como el trabajo es difícil ya no vas a ir? ¿O como la escuela es difícil ya no vas a ir? ¿O como tener una familia es difícil ya la vas a dejar? ¿Verdad que no? ¿No? Entonces, ¿por qué dices que si la vida cristiana es difícil ya no sigues a Cristo? Entonces, si es difícil, abandona toda tu vida, hermano. Vete a un monte, vete a un cerro, tírate a la calle allí a morir, porque la vida es difícil. Solo que esa actitud es de cobardes. Y los cristianos no somos cobardes. El libro de Hebreos dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Somos de los que seguimos adelante para preservación del alma. En el tiempo de Moisés, quizás alguien en el pueblo dijo, es que es muy difícil, Moisés. Y entonces Dios a través de Moisés les dice en Deuteronomio 30, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Hermanos, con toda sinceridad, es más, pregunta allí a los hermanos que están viendo la transmisión, simplemente que su respuesta sea sí o no. Vamos a ver, ¿era difícil guardar la ley, sí o no? La pregunta, ¿era difícil guardar la ley, sí o no? En estricto sentido,
¿qué es más fácil guardar? ¿Qué era más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿El tiempo de la ley o el tiempo de la gracia? Moisés plantea una pregunta. Aquí está la respuesta primera. Acuario Arrecife, Keren, gracias hermana. Sí, era muy difícil guardar la ley. Muy difícil. Gerardo Eliseo, sí. Pero Moisés dice, no es demasiado difícil. Y entonces, ¿por qué nadie pudo cumplirla? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Gracias, Esteban. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Si Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, se atrevió a decirle al pueblo que la ley no era difícil, entonces, hermanos, la gracia no es difícil. ¿Por qué decimos que es difícil? ¿De qué depende la facilidad o la dificultad? De nuestra boca y de nuestro corazón. Esa es la realidad. De decidir. Hermanos, decidamos hoy seguir a Cristo siempre. Y decidamos poner toda diligencia. Hermanos, Dios no quiere una iglesia perezosa, floja, improductiva, indiferente, fría, que no hace nada. ¿Para qué sirve una iglesia así? ¿Para qué? Si hemos de ser así como iglesia, hermanos, entonces que el Señor nos lleve ahorita que es tiempo de muerte. No somos útiles entonces para nada. Aunque me temo que nadie dirá amén a esto que acabo de decir. No. Mejor pidamos al Señor que nos dé la oportunidad de seguir. 3. Lo que Dios espera de su iglesia. Que le tema y le sirva con diligencia. Dice la palabra de Dios en Josué, demos vuelta a la página o recorre tu pantalla, Josué capítulo 24, versículo 14. Josué capítulo 24, versículo 14. Espero estarme explicando con claridad, hermanos, en lo que estamos viendo el día de hoy. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que no se trata de ir nada más con Dios y pedir y pedir. Hermanos, no me puedo pasar cada domingo y cada domingo predicando temas de ánimo y de aliento y de confort, porque no es así, la vida no es así, que seguramente lo voy a seguir haciendo en las próximas semanas. Hoy quiero recordarle a la iglesia, sí, todo lo que te dije anteriormente es verdad y lo puedes esperar, y yo mismo lo he vivido, hermanos, en mi vida. Pero Dios quiere que sepamos, yo también espero algo de ti. Espero mucho. Así como nosotros esperamos mucho de Dios, Dios espera mucho de nosotros. Josué 24:14. ¿Quién no conoce este pasaje? Ahora pues, teme a Jehová y sírvele con integridad y en verdad. Qué impresionante es esto. Y quiten de entre ustedes los dioses, a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río en Egipto, y sirvan a Jehová. Hermanos, Josué, como no puedo hacerlo aquí porque el tiempo no lo permite, yo les pido de favor que en casa lean todo el capítulo 23 y todo el capítulo 24. Y se van a dar cuenta que Josué hace un recuento de todas las maravillas que Dios había año tras año venido haciendo con el pueblo de Israel. Y les puede decir que hasta ese momento Dios los había cuidado, Dios los había bendecido. Así que le dice ahora al pueblo, con base en la fidelidad de Dios, escucha esto, con base en la fidelidad de Dios, pueblo de Israel, ahora yo te pido que tú le temas a este Dios y que lo sirvas.
Entonces, hermanos, con base en la fidelidad de Dios, de Cristo para nosotros hoy, tenemos que pensar de qué manera podemos seguir sirviendo a Dios y tener temor en nuestro corazón. Ahora bien, si ustedes leen con cuidado el capítulo 23 y 24, se van a dar cuenta, hermanos, que Josué junta a todo el pueblo, como ya lo dije en la parte primera, y están en un lugar muy icónico. Están en Siquem. Es decir, un lugar muy representativo en Siquem. Y uno se preguntaría, bueno, ¿por qué Josué lo cita en Siquem? ¿Por qué no lo citó en cualquier otro lugar? No, porque hay una razón, o por lo menos 3 razones. La primera, hacía más de 700 años, allí en Siquem, Abraham recibió la promesa de recibir esa tierra de labios del Señor en Génesis 12:57. Es decir, generaciones después, lo que Josué está diciendo, lo que nosotros podemos entender allí es, allí está ya parado el pueblo que hacía 700 años no existía, pero que ahora existía, porque Dios lo había traído a la creación por lomos de Abraham, lo había multiplicado y lo había cuidado. Es decir, Dios 700 años o 7 siglos después había sido fiel, estaba cumpliendo con la palabra. En ese lugar, hacía 500 años, Jacob se detuvo cuando volvía del exilio en Harán y sepultó los ídolos para seguir a Jehová, según Génesis 35:4. Él había estado exiliado voluntariamente, trae ídolos, regresa a la tierra prometida, hermanos, para convertirse en Israel, sepulta los ídolos como símbolo de que de aquí en adelante voy a seguir al Señor. Hacía unos 25 años antes aproximadamente, hermanos, en esa zona estaban los montes Ebal y Gerizim. Josué y el pueblo habían hecho un pacto de fidelidad a Dios, según Josué capítulo 8, versículos 30 al 35. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Es decir, era un lugar representativo para volver a reunirse y recordar no nada más las maravillas de Dios, sino los compromisos que debemos de tener delante de Dios. Hasta ese momento Dios había cumplido. El pueblo tenía que entender que su temor, su reverencia, su servicio únicamente le pertenecía a Dios. Y hoy yo llamo a esos jóvenes, a esas señoritas de la iglesia, a esos matrimonios, a esos varones, a esas mujeres, hermanos, entreguémosle la vida a Cristo. Hermanos, yo como pastor no he dejado de orar por la meta que establecimos este año. Yo espero que ustedes no lo hayan dejado de hacer. 100 almas, un mínimo de 100 almas en este año 2020 para Cristo. 100 discípulos. 3,200 en 5 años. Yo no he dejado de orar por eso. Yo estoy orando a Dios y le estoy diciendo, Señor, multiplica la membresía de la iglesia y toma de allí nuevos pastores y nuevos misioneros. Tómalos de los que ya están ahorita. Yo llamo a los jóvenes y a las señoritas, terminen su carrera universitaria, estudien. Hermanos, pongan sus negocios, pero ¿por qué no entregan su vida a Cristo? Dios necesita pastores, necesita misioneros. El COVID nos está recordando una cosa: el mundo necesita escuchar a Cristo, porque la gente se está muriendo sin Cristo. Nos duele que la gente se muera por esto, pero creo que más nos debería de doler que hay una enfermedad mayor que no se cura con medicamentos, y es el pecado. Todo mundo, incluso los cristianos, estamos muy preocupados por el COVID, pero estamos preocupados porque la gente está enferma de pecado. Nos preocupa porque la gente está muriendo del COVID, pero nos preocupa porque se muera en su pecado y vaya a un lugar de condenación. Me temo que el COVID nos ha robado eso. El COVID puede desaparecer mañana y venir otra enfermedad la siguiente semana. ¿Sí han escuchado que ya hay nuevas enfermedades ahora para niños? Ya murió un niño de esta nueva enfermedad, se me fue el nombre, es un nombre medio extraño, pues no recuerdo si en Francia. ¿Cómo? El mal de Kawasaki, ¿ya escucharon? Ya murió un niño, si no me equivoco, en Francia. Se está presentando ya mucho en los niños. Hay otra enfermedad que está atacando a los jóvenes. Es más, en México está ocurriendo una cosa. Se suponía que el COVID mataba a personas mayores. En México, el mayor número de personas muriendo por COVID es joven. Entonces, esto nos recuerda una cosa. Hermanos. Como iglesia necesitamos servir a Cristo.
Joven, da tu vida a Cristo, vente como pastor, vente como misionero, vete con un equipo, entrega tu alma al Señor. Piensa ahora que las actividades en la iglesia se reanuden, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? 4. ¿Qué espera el Señor de su iglesia? Que hagamos un pacto de fidelidad con Él. Josué 24, 15 al 28. Josué 24, 15 al 28. Hermano, ¿estás preparado el día de hoy para hacer un pacto de fidelidad a Dios como el pueblo? Quiero que en tu cabecita te imagines a cientos de miles de personas frente a Josué, porque está con todo el pueblo y les está recordando lo que Jehová esperaba de ellos. Y yo como pastor estoy frente a ti recordándote lo que Dios espera de su iglesia. 4. Que hagamos un pacto de fidelidad. Dice la palabra de Dios, hermanos, Josué 24:15, y si mal les parece servir a Jehová. Hermanos, ¿qué creen ustedes que significa esta frase, si mal les parece? Mire, dice Josué, y si ya les cayó gordo de estarles diciendo una y otra vez que sirvan a Jehová, dice Josué, pues de una vez decidan oír lo que quieren. Hermanos de la iglesia, y si mal te parece que una y otra vez estemos diciendo que hay que servir al Señor, que hay que entregarse, pues entonces toma hoy una decisión. De verdad, hermanos, tomemos una decisión. Escoge a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron tus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan ahora. Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Hermanos, ¿se acuerdan cuando Jesús en Juan capítulo 6 está con los discípulos? Les está diciendo palabras duras y se empiezan a ir poco a poco, y de repente el Señor se queda con sus discípulos y voltea y les dice, si se quieren ir ustedes también, este es el momento. Hermanos, ha llegado la hora de decidir. Si no quieres servir a Cristo, si no quieres entregar tu vida, si no quieres servir, si no quieres comprometerte con Él, desconéctate y vete al mundo, punto. Si no quieres servir a Cristo, entonces ya no estemos jugando, hermanos. Ya no estemos jugando a ser cristianos, a cargar una Biblia, a poner imágenes en nuestro muro que amamos a Cristo y que Jesús, etcétera, etcétera. Pero en realidad en el corazón no lo queremos porque no hay un compromiso con Dios. Si nos damos cuenta, hermanos, que hay momentos en la vida en las que se tienen que tomar decisiones trascendentes, decisiones comprometedoras. No decisiones en las que lo puedo pensar. Yo me puedo imaginar al pueblo de Israel delante de Josué. ¿Sí? ¿Qué pasó? Josué, ¿lo podemos pensar? No. En este momento Josué esperaba una respuesta. Entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá sus rebeliones y sus pecados si dejaren a Jehová y sirven a dioses ajenos, y Él se volverá y les hará mal y los consumirá después que les ha hecho bien. Entonces el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, ustedes son testigos contra ustedes mismos. Hermanos, fácilmente alguien pudiera levantar la mano y decir, sí, hermanos, pero ¿no es cierto que el pueblo falló después? Sí. Pero Josué hizo lo que tenía que hacer y los comprometió. Por eso les dijo, ustedes son testigos contra ustedes mismos. Y además les voy a decir una cosa, casi siempre decimos el pueblo, pero siempre ha habido personas fieles, ¿o no? Sí. ¿Entre quiénes te vas a contar tú? ¿Entre quiénes me voy a contar yo? ¿Entre los que decimos sí, amén, gloria a Dios, pero me aparto del Señor? ¿O entre los que dicen sí y tu palabra es sí para siempre? Porque es lo que Dios quiere.
Quiere que hagamos un pacto de fidelidad con Él. Versículo 23. Quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre ustedes, e inclinen su corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Hermanos, yo quiero motivar a la iglesia de Arenal el día de hoy a hacer un pacto con Dios. Vamos a hacer un pacto con Dios. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué les parece? Se me ocurre, hermana, ayúdame, tú que eres muy buena, Paloma, con esto. Hacer un diseño. Hacer un diseño que podamos a lo mejor cada quien imprimir en su casa, o hacer un cuadro, a lo mejor colocarlo allí en la sala de la casa, en la habitación principal, que diga pacto de fidelidad a Dios. La familia fulano de tal, el día de hoy, o yo fulano de tal, hago un pacto de fidelidad con Dios. Me comprometo a servirle, a seguirlo siempre, a que yo y mi casa, de verdad, o yo y mi familia, o yo voy a servir al Señor siempre. Siempre lo voy a seguir, lo voy a obedecer. Y este cuadro es testigo delante de Dios. Este cuadro es testigo delante de Dios de que yo voy a servir a Cristo siempre. Y si no, que un día este cuadro hable y dé testimonio ante Dios, ¿verdad?, de que yo me comprometí con Él. Porque vean lo que dice: he aquí, esta piedra nos servirá de testigo. Esto, hermanos, era muy importante. No sé si tengo la capacidad de comunicar lo que quiero, hermanos. Porque un día el pueblo iba a estar delante de Jehová y decirle: tú no me fuiste fiel. No, Señor, pues es que no se podía. Sí, pero tú un día te comprometiste y dijiste que lo ibas a hacer. Mira, esta piedra es testigo. Aquí hay otros más que son testigos. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Tenemos el valor de hacerlo? Pregunto, otra pregunta a los hermanos que están allí viendo. Simplemente respondan sí o no. ¿Tenemos el valor de hacer un pacto de fidelidad con Dios hoy? ¿De colgar ese cuadro en nuestra casa? De decir: yo como señorita, yo como adolescente, yo como niño, yo como anciano me comprometo a servir al Señor siempre, a no retroceder, a no adorar a nadie más. Desde muy joven Josué, hermanos, había decidido servir a Jehová. Y la Biblia es testigo. Él era un muchachito cuando Moisés lo llama como su siervo, y no se apartaba de Moisés. Y si Moisés le decía quédate, se quedaba. Si le decía ve, iba. Si le decía pelea, pelea. Si le decía haz, lo hacía. Por eso llegó a ser Josué el líder de Israel. Por eso llegó a ser un hombre tan grande. Hermanos, no hay mejor, si me lo permiten en este tiempo, hombre que Josué. ¿Creen ustedes que para él fue fácil llegar a este momento con un pueblo tan duro, con tantas batallas, con tantas peleas, con tantas cosas? No era fácil. Pero le dice al pueblo: escojan de una vez, decidan ya. Iglesia de Arenal, decide ya. Decidamos ya. Y vamos a hacer un pacto con Dios y vamos a decirle: Señor, yo te voy a seguir. Y cuando el pueblo dijo sí, entonces lo envió a casa, cada uno a su posesión. Aquel día Josué dejó por escrito y dio leyes y dio mandamientos y dijo: a partir de hoy y hasta que Dios me quite la vida, yo voy a seguir adelante a Cristo. Hermanos, hoy nosotros sabemos lo que Dios espera de su iglesia. Conclusión: son grandes compromisos, no pequeñas cosas. Si tú creíste que Dios esperaba pequeñas cosas de ti, estabas errado y estabas equivocado. Para ser grande como Josué, se necesita ser como Josué. Hermanos, que Dios bendiga a su iglesia de Arenal. Que Dios los bendiga, hermanos.